Necesito sentir tu presencia. Necesito, Señor, disfrutar de ella, Señor. Y fortalece mi fe. Fortalécela, Señor. Yo sé que tú estás conmigo en este momento. Y que aunque para nosotros algunas cosas parezcan imposibles, para ti no hay nada. Dile, Señor, por favor, dame más de ti, Señor. Señor, tu poder no ha disminuido, Señor. Sé que todavía, Señor, eres un Dios todopoderoso, Señor. Y en ti pongo mi confianza. Pero la ayuda que quiero esta mañana primordialmente, Señor, haz de mí lo que tú planeaste desde el comienzo. Sí, Señor. Tu tarea es formar a Cristo en mí, Señor. Por favor, Señor. Aun si estas circunstancias que vivimos son para formar a Cristo en mí, Señor, te doy las gracias porque sé que tú estás trabajando y que en ti soy más que vencedor. Señor, te veo obrar y por eso te alabo. Señor, por eso te glorifico, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Qué bueno es orar, alabarlo y depositar nuestra confianza en el Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir al libro de Lucas nuevamente y hoy vamos a hacer una lectura un poquito larga del verso 28 y vamos a leer los siguientes versículos. Lucas capítulo 19 y vamos del 28 al 48. Y dice la escritura de la siguiente manera. Dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños preguntaron, ¿por qué desatan al burro? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jerusalén, a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burro y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino y al acercarse a él a la bajada del monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban, bendito al Rey que viene en el nombre de Jesús, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente reclamaron a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió, les aseguro que si ellos no se callan, gritarán las piedras. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Por eso ahora está oculto a tus ojos.
Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro, te rodearán, te encerrarán por todos lados, te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a todos los que estaban vendiendo. Escrito está, dijo, mi casa será casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Todos los días se enseñaba en el templo y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. Bueno, el calendario tradicional de los sucesos de las últimas semanas del ministerio de Jesús es más o menos así. El domingo, la entrada triunfal en Jerusalén. El lunes, la purificación del templo. El martes, la controversia con los líderes judíos. El miércoles, al parecer, fue como un día de descanso. El jueves fue la preparación para la Pascua. El viernes, el juicio y la crucifixión. El sábado, Jesús reposó en la tumba y el domingo resucitó de los muertos. Los dueños del burro eran discípulos del Señor y tenían todo listo para que el plan fuera ejecutado calladamente. Porque recuerde que los líderes judíos habían dicho ya que cualquiera que confesara a Cristo iba a ser perseguido y posiblemente también ejecutado. El hecho de que los gobernantes planearan matar a Jesús hacía más importante proteger aún a los dueños del burrito. Pensamos del burrito nosotros aquí en esta parte, no sé, por lo menos aquí en Colombia, no sé, allá en México o en Costa Rica o donde usted está. Cuando usted piensa en un burro, ¿en qué piensa? Aquí pensamos en un animal ordinario. Inclusive pensamos que es el animal, es más, cuando una persona se equivoca mucho, le decimos burro. Bueno, eso no lo deberíamos de hacer los cristianos, pero generalmente piensan en eso. Pero quiero decirle que los judíos pensaban totalmente diferente a ti y a mí, porque para los reyes era el animal donde los reyes montaban y entraban. Era un animal de honor. Jesús montó en un pollino. El hecho de que el pollino se sometiera a Jesús, a pesar de que ningún hombre, recuerde que dice, ningún hombre lo había montado. Empezaron a poner vestiduras encima del burrito. ¿Sabe? Eso quiere decir que el mismo Señor tiene soberanía aún sobre toda la creación. El echar los vestidos sobre los animales. En el camino, cómo ponían vestidos y extendían sus ramas. Era una manera acostumbrada de los judíos para recibir a la realeza. Cuando llegaba alguien de la realeza, esa era la manera como lo recibía. Era una gran celebración. Quiero que sepan que esta es la única ocasión en que Jesús permitió una demostración pública a su favor. Y lo hizo por lo menos por dos razones. Primero, estaba cumpliendo la profecía que había dicho el profeta Zacarías en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén.
He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de un asna. ¡Qué tremendo! Zacarías había hablado de este suceso. Yo no lo sé si la multitud comprendía lo que había dicho el profeta Zacarías, pero parece que sí, pues la gente empezó a cantar lo que decían los salmos, lo que se decía, y decían, bendito el que viene en el nombre de Jehová, bendito el Hijo de David, lo bendecimos. Yo creo que muchos de esos peregrinos que habían venido para la Pascua pensaron que Jesús iba a expulsar los invasores, el reino romano, y establecería un reino religioso. Pero ya sabemos que así no era. La segunda razón por la cual el Señor Jesús entró en ese burrito, en ese pollino, fue obligar a los dirigentes judíos a que actuaran. Ellos habían dicho, esperemos a que pase la Pascua y entonces tomamos a Jesús y lo ejecutamos. Pero Dios había ordenado que su Hijo fuera el sacrificio de la Pascua. Aún Juan lo había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted nota, Jesús vino a cumplir la palabra, vino a cumplir la ley, vino a cumplir las profecías. Todo intento anteriormente para arrestar o para matar a Jesús fracasó. ¿Y sabe por qué? Pues Jesús mismo dijo, todavía no ha llegado mi hora. Cuando los judíos vieron esa gran celebración pública, supieron que tenían que actuar con la cooperación voluntaria de Judas, aquel que lo vendió. Eh, Mire lo que dice Mateo capítulo 26, el verso 12 al verso 14. Dice la palabra, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo se los entrego. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarlo. Quiero que sepan una cosa, Dios tiene planes, tiene día y tiene hora. Así como con Jesús tenía el día, la hora, el plan, contigo tiene planes. Y Él quiere que tú te sometas a sus deseos, a sus planes. Tómate el tiempo para preguntarle. Y qué lindo poder uno cumplir los propósitos de Dios. Ahora, la paz era el tema de celebración. Si tú recuerdas cómo empezamos el libro de Lucas, empezó con un evangelio que anunció por medio de un ángel paz en la tierra, paz en la tierra. Pero ahora Jesús está anunciando paz en los cielos. Y déjeme explicar esto. Debido a que el rey fue rechazado, ya no puede haber paz en la tierra. En lugar de eso, habrá constante paz en el cielo. ¿Por qué? Porque el Señor nos trajo a su paz. Ya nosotros no somos enemigos del Señor. Ya nosotros entramos a estar en paz con el Señor. Entonces, si tú buscas la paz aquí en la tierra, Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo no como el mundo la da.
Si usted busca paz en la tierra, aquí en la tierra no vamos a encontrar paz, por cuanto rechazaron al rey, aquí no hay paz. Pero todo el que recibe al rey en su corazón ya no será más enemigo de Dios. Ahora usted entra en paz con Dios, pues la palabra del Señor dice que nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Hemos sido reconciliados con Dios. Alabado el nombre del Señor. Mire lo que dice Lucas, por favor, el capítulo 12, el verso 49, y mírelo hasta el 53, por favor. Dice la escritura: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y, y qué quiero? Si ya se ha encendido, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y como me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para traer paz en la tierra? Os digo no, sino enemistad. De aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2, o 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra los hijos, y el hijo contra el padre, la madre contra su hija, y la hija contra su madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra su suegra. Jesús le estaba diciendo a la gente: la paz que yo he traído no es la que usted se imagina. Es que dice la palabra del Señor: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No habrá paz en la tierra, pero gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tenemos paz para con Dios. Dice el libro de Colosenses, el capítulo 1, el versículo 20, y por medio de él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo la obra de Cristo? Romper la enemistad que teníamos con Dios. Cristo pagó nuestra deuda y ahora estamos en paz. ¿Usted ha tenido alguna vez una deuda que le han estado cobrando mes a mes y mes a mes, y usted trabaja y como que no se paga, y va y mira y solo intereses, y cuando usted paga la deuda usted dice: aleluya, ahora sí puedo estar libre y en paz? Eso fue lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, mientras la multitud se regocijaba, Jesús lloraba. Y esta es la segunda ocasión que nuestro Señor lloró abiertamente. Bueno, ya saben que la primera fue allí con la muerte de Lázaro. Allá lloró, pero aquí pronunció una lamentación en voz alta, como quien se lamenta por un muerto. En esto Jesús era como el profeta Jeremías. Recuerdan que si había algo en el profeta Jeremías es que Jeremías lloraba amargamente por la destrucción de Jerusalén, pues Jesús también lloró. Por donde quiera que Jesús miró, hallaba motivos para llorar. Al mirar hacia atrás, vio cómo la nación había desperdiciado sus oportunidades, cómo la nación había ignorado el tiempo de su visitación. Al mirar hacia adelante, vio la ignorancia, la ceguera espiritual, el corazón de la gente. Pero no quiero seguir adelante sin que pienses: si Jesús tuviera que entrar a mi casa y se parara en la puerta antes de entrar,
Habría un motivo para llorar. Habría un motivo para él lamentarse. Ellos deberían haber sabido quién era él. Dios les había dado su palabra. Dios les había enviado profetas, mensajeros como Juan para preparar el camino. Y al mirar alrededor, Jesús vio actividad religiosa. Los unos compraban ovejas, los otros compraban palomas, los otros cambiaban las monedas, los otros tenían incienso y todos hacían de su iglesia un lugar de actividad económica, el cual Jesús la llamó cueva de ladrones. Porque mucha gente se le olvida que la iglesia es casa de oración, es casa de poder, donde no venimos a cambiar mi ofrenda por un milagro, donde yo no vengo a buscarlo para que Él me haga un favor. No, yo vengo a adorarlo, a exaltarlo, a ver el poder de Dios. Es por eso que cada persona llega a un punto donde busca una iglesia a su gusto, a su acomodo, la iglesia que más me convenga, la iglesia que me haga sentir mejor. No, mi amigo, Jesús tuvo que tumbarle sus mesas, voltearle sus negocios, tomar un látigo. ¿Sabe? El templo se había convertido en una cueva de ladrones y los líderes religiosos estaban tramando cómo matarlo. La ciudad estaba llena de peregrinos que celebraban en vez de una fiesta para recogimiento, para arrepentimiento, se convirtió en un festival. No sé si se parece a nuestros días. Llegó Semana Santa. ¡Uh! Nos vamos para la fiesta, nos vamos para el paseo, nos vamos para la playa. Ahora sí llegó Semana Santa. Pero no es para eso. Y no hablemos de Semana Santa. Mi vida es para alabarlo, para adorarlo, para glorificar al Señor. Pero la gente tenía el corazón cegado, lleno de pecados, solamente preocupados por la vida. Y al mirar hacia adelante, Jesús lloró. Un llanto terrible porque él sabía que aquellos que toman en poco la visitación del Señor, la voz del Señor, la palabra del Señor, tendrán pérdida. Jesús vio el juicio sobre la nación. Jesús vio el juicio sobre el templo. Y sabe, en el año 70 después de Cristo, los romanos vinieron y asediaron 143 días, asediaron y mataron a 600,000 judíos. Se llevaron cautivos a miles más, destruyeron el templo y destruyeron la ciudad. Jesús lloró porque él vio lo que venía más adelante. Amigo, el Señor nos revela, nos muestra, nos habla. Aproveche estos tiempos, aproveche que podemos orar, que podemos escuchar la palabra, que podemos buscarlo. Ahora, ¿por qué sucedió entonces todo esto? Porque el pueblo no comprendió la visitación del Señor. Por eso él dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Recuerdan ayer que estuvimos hablando? No queremos que este reine sobre nosotros. Escuche, ¿quieres el milagro? ¿Quieres el favor? ¿Quieres la ayuda? Pues también debes querer que Él reine sobre tu vida. Él es el Señor. Jesús esa noche se alojó en Betania. Esa noche fue a la ciudad temprano y a la mañana siguiente fue entonces cuando maldijo a la higuera cuando iba en el camino y se fue para el templo a purificar el templo, a limpiar el templo. Voy a decirle algo. No esperemos
los juicios de Dios. Estamos a tiempo inclusive para decirle, Señor, limpia mi vida. ¿Y sabe por qué? Porque ahora usted es templo del Espíritu Santo. Ahora usted es el templo del Señor. Y el templo del Señor debe ser casa de oración. El templo del Señor debe ser casa de poder. Es un lugar para santificar al Señor. Yo no le digo que no visite a sus amigos, que no visite a su familia, que no tenga tal vez oportunidad para descansar, hágalo. Pero no se aproveche para olvidarse que su vida es vida de oración y vida consagrada para Dios. Ellos en vez de dedicar su vida a la evangelización, usaban el espacio para un mercado religioso, donde los judíos y gente de otras tierras lo que hacían es venir a cambiar sus monedas y a comprar para los sacrificios. ¿Sabe quiénes manejaban ese negocio? Los mismos sacerdotes, que en vez de orar por la gente, andaban pendientes de lo que vendían para que les pasaran su comisión. Por eso el Señor les habló, mi casa, casa de oración, debe ser llamada. Los líderes religiosos estaban usando los servicios del templo santo para disimular sus pecados y para hacer sus negocios. Con mucho cariño y mucho respeto les cuento lo que nos pasó a nosotros. No le estoy poniendo esto a ustedes, pero a nosotros el Señor nos habló a Oasis de Vida y nosotros no vendemos ni un helado en la puerta de la iglesia. No hacemos almuerzos para recoger fondos. Nada, absolutamente nada. Y yo lo hacía. Pero un día el Señor me trajo esta revelación y me dijo, no, papito, mi casa la sostengo yo. Y usted dedíquese a evangelizar, a predicar y a orar por los necesitados. Por eso antes de condenarlos, hemos ido alguna vez al templo, hemos participado de la alabanza, simplemente para impresionar a la gente o para hacer un negocio con Dios. Yo voy a ir el domingo, ahora sí, para que me den ese trabajo. No, 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 yo voy a diezmar, ahora sí, para que me salga ese negocio. No, mi querido, la casa de Dios no es para negociar. Usted debe llegar, es para alabarlo, para adorarlo, añadidura. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Señor. Y después de esto, todos los que lo alababan, los que pusieron ropas en su camino, los que levantaron los ramos, ahora estaban gritando, no queremos que reine sobre nosotros, porque es que queremos que Él sea lo que yo quiero que Él sea, y no queremos rey. Perdónenos, Señor. Perdón, Señor. Yo estoy en la fila de los que te necesitan y te piden perdón hoy, Señor. De todo mi corazón te lo pido, Señor. Ayúdanos a comprender que ahora tú habitas aquí, que vives aquí, que yo soy el portador de tu presencia y que esta casa, casa de oración, tiene que ser llamada y casa de poder, Señor. Te alabo, Señor. Gracias, Señor. Y bendecimos a Engel esta mañana, Señor, por el día de su cumpleaños también. Gracias por su vida. Es un hombre esforzado a pesar de todas las circunstancias, Señor. Gracias por este joven, Señor. Bendigo sus niñas, bendigo su familia y los bendigo a ustedes en esta mañana. Bendigo su casa, su familia.
Mis amigos, yo quisiera compartirles una palabra más suavecita, pero esta está buena. Es mejor que el Señor nos recuerde lo que somos y no lo que queremos ser. Gracias, Espíritu Santo. Nos vemos mañana si el Señor lo permite. Dios les bendiga.